Ahora que ya sabemos lo que es un espacio vectorial, un subespacio vectorial, que al final es un espacio vectorial dentro de otro, lo natural cuando uno ve una estructura algebraica es ahora preguntarse sobre mapeos o funciones en general entre, en este caso, espacios, ¿no? En el caso de espacios vectoriales, a las funciones que respetan la estructura de espacio vectorial, eh, al menos entre los dos espacios vectoriales, se les llama transformaciones lineales o también homomorfismos, al que les dice funciones lineales, no está tan generalizado, pero depende mucho donde se vea el concepto. Eh, Vamos a tomar en cuenta algunos detalles con respecto a esto. La definición es que una función lineal, transformación lineal u homomorfismo, pues es una función entre dos espacios vectoriales, ¿no? Pero hay dos cosas aquí importantes. La primera es que los dos espacios deben de estar sobre el mismo campo. Y la razón es que lo que se busca con la función es vincular las operaciones de ambos espacios vectoriales. Entonces, la idea es ver si hay algo en común entre las operaciones, ¿no? Ahorita estamos diciendo simplemente cuando una función sería lineal, ¿no? Ah, ok, ya es lineal. Pero yendo un poco más adelante, la idea de transformación lineal tiene que ver con el hecho de que si existe una transformación lineal, es que ya hay un vínculo entre los dos espacios vectoriales. Entonces, la idea es básicamente que tú tienes dos espacios vectoriales, en este caso se les llamó B, W, y tienes una función, ¿sí? En este caso se llama phi entre los dos espacios, insisto, sabiendo que ambos espacios están sobre el mismo campo, ¿no? Eso es muy importante, es decir, comparten el campo, ¿no? Los escalares son los mismos para ambos, aunque los vectores no necesariamente. Podrían ser espacios distintos, pero sobre el mismo campo. Y la idea es que para que una función se considere transformación lineal u homomorfismo, se debe de cumplir esta propiedad, ¿no? Que se ve marcada aquí, voy a marcar, que dice básicamente que si tú tienes dos elementos B y W y haces una combinación de ellos dos y luego la mapeas, debe dar lo mismo que si primero los mapeas y luego. Y esto en resumen lo que nos está queriendo decir es que las operaciones suma y multiplicación escalar en ambos espacios, ¿sí? La función las respeta si las haces antes o las haces después. Es decir, en otras palabras, si yo agarro dos elementos de B y los sumo y ya después de sumarlos envío el resultado de la suma hacia W con la función y después decido enviar primero B y W a donde vayan, ¿no? Phi de B, phi de W. Y luego los sumo, me va a dar exactamente el mismo resultado. Y lo mismo va a aplicar con la multiplicación escalar. De hecho, muchos autores, esta regla que ven aquí marcada en la nube, muchos autores la dan separada. Es decir, te dicen, para que una función se considere homomorfismo, se requiere que phi de B más W sea phi de B más phi de W, es decir, me da lo mismo sumar antes o después de aplicar la función, y phi de alfa B es lo mismo que alfa phi de B, es decir, me da lo mismo multiplicar por un escalar antes o después de aplicar la función. Entonces, si una función te respeta estas dos reglas o juntas, la que está acá, para todos los vectores y todos los escalares, entonces es una transformación lineal. Y eso, insisto, implica que las operaciones de ambos tienen un vínculo, porque es importante entender que aunque se esté pidiendo que están sobre el mismo campo, no se están pidiendo que sea el mismo espacio. Es decir, B y W no tienen por qué ser el mismo, podrían ser el mismo, pero no tienen que ser. Y entonces la suma que se hace aquí no tiene que ser la misma que se hace acá. Entonces, si lo ven aquí en la perspectiva de esta fórmula o de esta, lo que estamos diciendo es que cuando tú haces esta suma, estás utilizando la suma de B, y cuando haces esta suma, estás utilizando la suma de W, ¿no?
y en ambos casos las multiplicaciones es el mismo caso, es decir, del lado izquierdo cuando estás multiplicando alfa por b y beta por w, aquí estás utilizando las multiplicaciones escalares de b. Y de este lado, cuando haces alfa por phi de b y beta por phi de w, estás utilizando las multiplicaciones escalares de w. Entonces, lo que quiere decir es que la función respeta las operaciones antes y después de aplicarse, ¿no? Entonces, como definición, eso simplemente dice que tienen una transformación lineal, ¿no? O un homomorfismo, ¿no? El que exista el homomorfismo ya dice algo, pero vamos a ver que en general homomorfismos siempre se pueden encontrar. Por ejemplo, tú puedes definir la función 0, que tome todos los elementos de B y los mande al 0 de W, y puedes mostrar que es una transformación lineal, ¿no? Entonces, no es como raro tener una transformación lineal, pero hay ciertos tipos de transformaciones lineales que son esenciales. Por ejemplo, si tú puedes encontrar una transformación lineal que significa que hay una relación de estructura entre los dos espacios, y luego puedes mostrar que, por ejemplo, es biyectiva, que es de teoría de conjuntos, ¿no? Es decir, una función biyectiva. Entonces quiere decir que los conjuntos tienen algo en común, porque la biyección indica que los conjuntos tienen la misma cardinalidad, y la linealidad te indica que las operaciones también tienen que ver. Y entonces quiere decir que esos espacios están hermanados de cierta manera, ¿no? Una de las propiedades más importantes que cumplen las transformaciones lineales es que indistintamente de cuál sea la función que ustedes estén utilizando, ¿sí? Se van a cumplir que el cero de B en este caso, es decir, del dominio, irremediablemente se va a mapear en el cero de la imagen, ¿sí? Es decir, del codominio, ¿sí? Entonces, las funciones lineales respetan las operaciones y no solo eso, sino que también respetan las propiedades de los espacios. Si se fijan, el hecho de que el cero de B se mapee en el cero de W, sin importar cuál sea la transformación, siempre que sea lineal, eso significa que hay un vínculo entre los dos ceros, ¿no? No quiere decir que solo el cero se va al cero, podrían otros irse al cero, pero el cero de B irremediablemente termina en el cero de W, ¿no? Tiene que ver con la linealidad, claro, ¿no? ¿Sí? Y si ven la propiedad 2, esta dice que si tú mapeas el inverso aditivo, o sea, el negativo de cualquier elemento, se va a mapear en el negativo de la imagen de ese elemento. Para ponerlo claro, significa que yo tengo aquí un elemento B que se mapea en un elemento phi de B, y lo que está diciendo esa regla 2 es que si yo agarro el negativo de este elemento, que es otro, ¿no? Es decir, podría ser otro, pues, en el caso del 0 es el mismo, ¿no? Pero bueno, en algunos casos es el mismo, pero podría ser distinto, y yo mapeo ese phi de menos B, me va a dar exactamente el inverso aditivo del original, del lado derecho, ¿no? Entonces quiere decir que también los inversos aditivos se respetan. Es decir, sacar el negativo antes o después de aplicar la función da igual, ¿no? Y las reglas 3 y 4 son menos profundas, ¿no? La regla 3 es basada en la regla 2, pues claramente si se cumple para la suma, pues también se cumple para la resta. Hay que recordar que la resta aquí realmente significa sumar el negativo, ¿no? Y la 4 es simplemente una generalización de la linealidad, es decir, la regla original de la linealidad dice que para una combinación de dos elementos se va a cumplir que da igual hacerlo antes que después. Y la regla 4 dice, bueno, en realidad puede ser para cualquier cantidad. Es decir, si tienes n elementos y los combinas, da lo mismo combinarlos y luego mapearlos que mapearlos y luego combinarlos. Simplemente el punto 4 es una generalización de la definición. Las transformaciones lineales son un tipo de función particular entre espacios vectoriales que te dicen cómo ligar las operaciones de cada uno, y por eso los espacios deben estar sobre el mismo campo, ¿sí? Hay algunos ejemplos de transformaciones lineales genéricas, uno lo dije hace rato, la función 0, mandar todos los elementos al 0 da una función lineal.
Por ejemplo, si B y W son el mismo espacio vectorial, porque no está prohibido que sean el mismo, o distintos, pero no está prohibido que sean el mismo, eh, la función identidad, por ejemplo, que toma todos los elementos y los mapea justo en ellos mismos, también es una transformación. Muchos ejemplos de transformaciones lineales generales para los espacios vectoriales y aparte ejemplos en particular ya para cada espacio, ¿no? Entonces, eh, la definición de transformación lineal lo único que hace es vincular las operaciones y no va más allá.